Muy buenos días, yo soy Alexandrea Verdugo Urrola y hoy analizaremos y hablaremos sobre lo que son los juicios sumarios. Sabemos que estos, a comparación de los ordinarios, los cuales ya analizamos en el capítulo anterior, son más rápidos, ya que debido a que sus plazos son más cortos, tanto para poder contestar la demanda como para poder ofrecerla, e igual para poder admitir o desahogar las pruebas. La audiencia de pruebas y alegatos debe programarse una vez que es contestada la demanda, y es entonces cuando se señalará fecha para dicha audiencia, esto dentro de los 20 días siguientes, y la cual una vez iniciada no podrá suspenderse. El ofrecimiento de pruebas deberá presentarse en el escrito de la demanda y la contestación de esta, ya que de no hacerlo pues precluye a las partes su derecho para poder ofrecerlas en otro instante. El juez, pues sabemos que será quien admita las pruebas y ordene la preparación de estas en el mismo auto que tiene por contestada la demanda. Además de esto, pues deberá señalar día y hora para la audiencia de pruebas y alegatos. Una diferencia es que aquí pues se permite que se dicte una sentencia breve y concisa en cortas proposiciones en la audiencia misma, o bien pues el juez a su juicio podrá disfrutar de hasta 5 días para poder dictarla. Esto pues a diferencia del juicio ordinario, que tiene su momento para poder dictar sentencia, aquí se nos abre como una ventana para que el juez pues a criterio o ya con las pruebas que se le han ofrecido y todo, él ya tenga una declaración que pueda dar. El juicio tiene su fundamento y su sustanciación en el artículo 422 hasta el 433, donde en el artículo 422 se nos presentan aquellos casos o asuntos donde este juicio procede, aquellos que se deben tramitar sumariamente. El juicio sumario presenta una etapa expositiva y la cual a la vez se divide en 7 subetapas, donde primeramente tenemos la demanda, de ahí pues tenemos la admisión de esta, luego es cuando se le emplaza al demandado para que éste dé contestación a la demanda. Después sigue la admisión de pruebas para que se dé la audiencia de pruebas y alegatos, y pues ya para finalizar se da la sentencia definitiva. Todo esto en una misma etapa, y por eso decimos nuevamente que pues es más corto, más rápido este juicio, a diferencia del ordinario, que cuenta con más etapas y cada etapa tiene sus subetapas, y eso lo hace más tardado, como quien dice. Pues igual sabemos que estas etapas ya las abarcamos en el tema del capítulo anterior del juicio ordinario, y ya sabemos en lo que consiste cada una. Lo transcrito en el juicio ordinario le es aplicable de igual manera en esas etapas en el juicio sumario, ya pues con las salvedades que mencionamos con anterioridad, que pues ya como mencioné, esa ventanita en la que se le da espacio en que el juez puede dictar sentencia o dar un indicio antes de llegar a la subetapa que ya es la sentencia definitiva, la subetapa 7, en esta etapa expositiva del juicio sumario. En el capítulo 1 de los juicios sumarios, donde se ven las reglas generales, en el artículo 422 nos menciona aquellos casos que se tramitarán sumariamente. Entre estos contamos con 16 fracciones, donde en la primera nos prevé aquellos juicios de alimento donde se tengan por objeto el pago o bien el aseguramiento de este, ya sean estos provisionales o aquellos con carácter de ser por contrato, testamento o por disposición de la ley. En la fracción 2 nos menciona aquellos juicios que versen sobre cualquier cuestión relativa a los contratos de arrendamiento, de alquiler, depósito y comodato. En el artículo 3, aquellos juicios que tengan por objeto la firma de una escritura, o en los casos del artículo 2114 del Código Civil. La fracción número 4 nos menciona aquellos cobros judiciales de honorarios a personas que ejerzan una profesión mediante título expedido por autoridad competente, aquellos doctores, abogados, todos aquellos con alguna licenciatura. La fracción 5 nos menciona la calificación de impedimentos
de matrimonio y la responsabilidad por incumplimiento de la promesa matrimonial. La fracción 6, a cualquier controversia que sobre dicho patrimonio se suscite, y cuando no hay una contienda, todo lo relativo al patrimonio familiar se sustanciará en jurisdicción voluntaria. La fracción 7 nos menciona aquellas diferencias que surjan entre marido y mujer, ya sea sobre la administración de los bienes comunes, de la educación de los hijos, de la oposición ya sea de tutores, o bien en general todas aquellas cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. La fracción 8 nos habla sobre la rendición de cuentas por tutores, administradores y todas aquellas personas a quienes la ley o el contrato imponen pues esa obligación. La fracción 9 nos menciona el ejercicio de la acción hipotecaria y los juicios que se funden en títulos ejecutivos. La fracción 10 nos habla de los interdictos. Y la fracción 11, aquella acción rescisoria de enajenaciones pactadas bajo condición resolutoria o con cláusula de reserva de dominio. La fracción 12 nos habla de la responsabilidad civil que provenga de causa extracontractual, así como la que se origina por el incumplimiento de los contratos que ya enumeramos en este artículo. La fracción 13 nos habla de la división de la cosa común y las diferencias que entre los copropietarios surgieron en la administración, disfrute y en todo lo relativo a la cosa común. La fracción 14 en la consignación de impago y la fracción 15 en aquellas acciones relativas a certidumbres legales o que consten bien con un título público. Ya la fracción 16 nos menciona las demás en que así lo determine la ley, pues como ya mencioné en un principio, que menciona el artículo 422, pues serán aquellas que se tramitarán, que se llevarán a cabo sumariamente. El artículo 424 nos menciona que en los casos mencionados en las fracciones 5, 7 y 15 no se requiere nada más que oír a las partes, primero al denunciante o al actor y enseguida a los demandados. Y pues en ese mismo orden se deberán recibir las pruebas en el mismo acto y dictar ahí la resolución o bien dentro de los 5 días que ya mencionamos que tiene el juez. En aquellos juicios de alimentos que se deben, ya sea por contrato, testamento o que así lo disponga la ley, el artículo 425 nos dice que en el auto inicial el juez fijará una pensión provisional al acreedor, esto con la información con la que el juez cuente, mientras se resuelve el juicio, así en definitiva, y pues de esta manera estamos pues dando el medio del aseguramiento. El artículo 431 nos fundamenta lo que ya mencionamos en un principio sobre la sentencia breve, sobre la campana que se da entre cierta etapa a cierto periodo para que el juez pueda dar una sentencia en base a lo que ya conoce. Que como mencionamos pues puede darse en cortas proposiciones y puede dictarse en la audiencia misma o bien pues que el juez disfruta hasta 5 días para dictarla. Por último, otra cosa importante que debemos tener en cuenta es lo que nos menciona el artículo 433 y que nos dice en su cuarto y último párrafo que las resoluciones sobre alimentos que fueron apeladas se ejecutarán sin fianza y aquellas que recaigan en los casos de la fracción 7 del artículo 422 pues serán inapelables. De mi parte ha sido todo, espero todo haya quedado claro y sin más pues me despido.